Bueno, profe, buenos días. Reitero mi pregunta sobre el tema y es, ¿cuáles son las implicaciones de las expectativas condicionales en las variables de resultados en el caso de regresión discontinua nítida y en el caso de regresión discontinua difusa? Bien, entonces, excelente pregunta, excelente pregunta. Voy a compartir la pantalla para mostrar un poco el caso particular y entrar un poco a explicar esos dos elementos que me parecen fundamentales. Entonces, eh, voy a irme particularmente al punto central de Juan, la pregunta, y esa está acá. Entonces, la primera elemento importante que se puede observar acá es el siguiente. Cuando es una regresión discontinua nítida, el supuesto detrás de esto es que no hay otra cosa detrás que estar a un lado del umbral. No hay otra explicación de estar en el programa que haber estado en cierto lado del umbral. En el caso particular del ejemplo de ingresar a la universidad, no hay otra explicación diferente al haber aprobado el examen que lo haga, que explique haber ingresado a la universidad. No hay otra cosa. Entonces, en ese caso, que la regresión discontinua nítida explica de manera determinística el hecho de entrar al programa, tiene una implicación particularmente en las expectativas condicionales acá en este punto, y es que pues la probabilidad de que la persona esté en el programa, la probabilidad de que D sea 1 es 1 y la probabilidad de que D sea 0 es 0. En otras palabras, es determinístico porque esas probabilidades son exactamente 0 y 1. Y si son exactamente 0 y 1, el término que está al principio después de la igualdad, del primer término, se vuelve 0. Y el segundo término automáticamente solo nos queda, digamos, pues esta probabilidad es 1 y nos queda esta parte de acá. Eso, ¿qué implicaciones tiene o cómo se ve en la gráfica? Pues acá en la gráfica se ve que exactamente la línea sólida, que son las expectativas condicionales de los resultados, sigue la misma trayectoria de la línea punteada, que son las expectativas condicionales potenciales. Y lo mismo pasa acá abajo. Entonces, si se dan cuenta, ahí coincidiría exactamente con la línea sólida y punteada, con la trayectoria de la línea sólida y punteada. Entonces, ese es el primer punto en ARDI, nítido. Listo. ¿Qué implicaciones tiene que no sea nítida? Entonces, cuando no es nítida, vamos a ir al otro caso, que aquí se puede observar. En este caso, cuando no es nítida, entonces estas probabilidades que están acá ya no son 0 y 1, sino que es el primer término va a ser mayor que 0 y el segundo término va a ser menor que 1, y significa que estos dos términos van a tener alguna ponderación. Esa ponderación de esos términos van a depender de alguna manera de qué tan cerca o lejos o qué tan grande sea el salto de la probabilidad de participar del programa. ¿Y eso qué hace? Esto, al no ser esto 0 y esto 1, pues automáticamente este valor esperado, pues no necesariamente es cierto que esto es igual. Y eso donde se observa en la gráfica. Si ustedes observan, aquí digamos la gráfica intenta mostrar esto, y es que la línea punteada sería en el caso particular que el salto en probabilidad fuera exactamente 1. Pero como no es exactamente 1, entonces uno observa esa línea, digamos, continua, diferente o por fuera de la línea punteada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, intuitivamente la idea es que si yo me acerco al punto de corte, alrededor del punto de corte más o menos se parecen, pero a medida que se aleja del punto de corte, las dos líneas dejan de parecerse. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Que es la pregunta importante que nos hacen. Primero, es que las expectativas condicionales van a ser un poco diferentes.
entre regresión discontinua nítida y regresión discontinua borrosa. Y la otro elemento importante es en el estimador. Entonces, en el estimador acá, nosotros tenemos la parte superior, la estimación, como si fuera una regresión discontinua nítida. La parte de arriba es como si fuera una regresión discontinua nítida. Y la parte de abajo es lo que le agregamos a la regresión discontinua borrosa como una especie de ponderación debido al salto que tiene en la probabilidad de participar del programa. Entonces esa es la siguiente, esa es la otra implicación que tiene el modelo de regresión discontinua borrosa, es que tenemos que ponderarlo por el salto en la probabilidad. Y ese salto en la probabilidad pues va a tener implicaciones dependiendo si es muy grande o muy pequeño. Entonces, con eso, digamos, lo que quiero decir es que la diferencia entre la regresión discontinua nítida y la regresión discontinua borrosa va a ser en esta ponderación que vamos a tener que darle al salto en términos de la probabilidad de participar del programa. Y esa ponderación, pues digamos, la intuición detrás de esto es que si el salto es más grande o más pequeño, eso va a tener implicaciones en la estimación del efecto del programa. No sé si, Juan, si con eso resuelvo su pregunta o lo confundo más. No, profe, perfecto, muchísimas gracias. Listo, entonces, bien, muy buena pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas sobre, digamos, el tema? Profe, sí. Dos Dale. preguntas. O sea, la primera es con respecto a si podrías dar un ejemplo de la regresión difusa, porque no me quedó como tan claro, o sea, del todo, ¿sí? O sea, la nítida, súper, pero la difusa sí no. Y la otra era que, digamos, tú hablabas en el segundo supuesto que cada variable debía mirarse en el umbral como en ambos lados. Entonces, ¿aplicaría para todas las variables de la línea base? Sí, muy buenas preguntas, Susana. Muy bien. En los ejemplos que vamos a hacer hoy son, digamos, muy claros. Me adelanto un poco, pero en el caso particular del ingreso a la universidad, por ejemplo. En el caso particular del ingreso a la universidad, las personas, si todas las personas que ingresan a la universidad, que entran, que pasan el examen de admisión, si todas las personas que pasan el examen de admisión se matriculan y todas las personas que no pasan el examen de admisión no se matriculan, estamos en el escenario de regresión discontinua nítida, pero las personas toman decisiones. Y cuando toman decisiones, lo que ocurre es que algunas que habiendo pasado el examen, no se matriculan. Y eso ocurre en muchos de los procesos que utilizan variables de focalización. Entonces, cuando las personas se presentan a la universidad y no entran, y no se matriculan, entonces ya no estamos en una regresión discontinua nítida porque el salto en la probabilidad de matricularse ya no es 1. El salto en admisión sí es 1, pero el salto en matricularse ya no es 1, es menor que 1. Aunque las personas en la parte inferior, ninguna que fue admitida se matricule, pero en la parte superior, muchas de las que son admitidas no se matriculan. Entonces ahí es un ejemplo de regresión discontinua borrosa. Otro ejemplo, familias en acción. Entonces, en familias en acción, 11 puntos es el corte para que unas personas que tienen menos de 11 puntos tengan acceso a subsidios. Las que tienen más de 11 puntos no tienen acceso a subsidios y así lo define la política. Pero muchas personas que tienen menos de 11 puntos o no se enteran o no van, etcétera, y no acceden a los subsidios. Y otras personas que teniendo menos de 11 puntos, más de 11 puntos, hacen tutelas, empapelan a las secretarías, lo que sea, y se hacen dar subsidio. En ese sentido, van a haber personas al lado y lado del punto de corte que unos van a tener acceso al programa sin tener el puntaje para hacerlo, y otros no van a tener acceso al programa porque decidieron no presentarse. Eso hace que ya no sea un salto entre 0 y 1,
la probabilidad de participar del programa, no que sea 1 exactamente, sino que sea un valor entre 0 y 1. Entonces, esos son ejemplos. No, pues, todos los ejemplos, yo creo que la mayoría de los casos son regresión discontinua borrosa, porque las personas al final del día toman la decisión algunas toman la decisión de no participar en el programa teniendo el derecho a participar. Esa es una de las preguntas. No sé, Susana, si esa parte del ejemplo está claro. Sí, perfecto, súper, ya. Listo. ¿Y cuál era la otra? Porque la otra también era clave. Con respecto a la segunda, creo que era el segundo supuesto, que tú decías que cada variable debía mirarse en... Hola, ¿me escuchas? Sí, ya, la de la línea base. Listo. Ese es muy importante porque, digamos, de alguna manera nos permite estar tranquilos de que el efecto que estoy encontrando es el efecto por el programa y no por otra cosa. Por eso es que es importante. Entonces, en los supuestos, el segundo, el supuesto de línea base, yo debería poder, con todas las variables que tengo de línea base, debería poder estimar que sea continua en línea base. Eso es súper importante. Entonces, digamos, la respuesta corta es sí, Susana, hay que validar que todas nuestras variables de línea base sean continuas en el punto de corte. Sobre todo las variables que están asociadas potencialmente a la variable resultado. Si yo estoy hablando de salarios, pues claramente la edad, el sexo, son variables que podrían de alguna manera estar también relacionadas con el salario. Entonces, esas las tengo que chequear que se cumple la continua línea base. Si estoy hablando, por ejemplo, de salud de los niños, alimentación, pues seguramente el nivel socioeconómico de los padres, la educación de los padres, esos van a estar afectando de manera importante los resultados la talla y peso de los individuos. Entonces, es muy importante que las variables de línea base, particularmente las que están asociadas con la variable resultado, se chequeen. No significa que las otras no las debo chequear, pues entre más chequee variables, el lector va a quedar mucho más tranquilo. Eso es, Susana. Listo, profe. Bien. Pero quedó claro, ¿sí? Sí. Listo, muy bien. ¿Más preguntas sobre este método? Profe, es que, Andrés. de acuerdo a lo que estaba diciendo Susana, me generó una inquietud. Entonces, en ese sentido de la variable de línea base, y pues que uno deba chequearlas, también su merced al final explicaba lo de el ancho de banda, o sea, o sea, ese ancho de banda es el equivalente a decir que las muestras sean densas a ambos lados del umbral y que por tanto las variables de línea base pues coincidan, es decir, como que se arme una pequeña vecindad y que sea lo suficientemente o grande o pequeña para, digamos, darle cierta robustez a la prueba y a los estimadores. Esa también, creo que esa es una de las preguntas centrales de esta metodología y es el ancho de banda. ¿Qué ancho de banda debo utilizar? Yo les cuento un poco de historia frente al tema y es que este modelo este modelo es relativamente antiguo. La primera persona que utiliza esto es Campbell en el 60 para un tema de educación particularmente. Y no se le puso mucho cuidado, sino pareció como algo interesante, bonito. Pero en los últimos 20 años, los economistas han hecho unos desarrollos enormes frente a esta metodología. Hay un libro completo que habla sobre esta metodología, un libro que salió el año pasado y habla sobre la metodología, es un libro gordo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al principio, cuando se arrancó a estimar estos modelos, era como intuitivo. Entonces, yo cogía un ancho de banda óptimo, un ancho de banda. Entonces, por ejemplo, en este caso particular,
que les estoy mostrando acá en la pantalla, para estimar si la tasa el porcentaje de mujeres era o no discontinuo, pues yo escogía, no sé, 50 puntos alrededor del punto cero, y luego escogía 100 y luego 150. Iba como chequeando ahí, mirando qué pasaba si aumentaba o disminuía el ancho de banda, y lo aumentaba o disminuía, y estimaba con esos anchos de banda. Entonces, si iba aumentando y el signo cambiaba, entonces era como una señal de que ya estaba haciendo un ancho de banda muy grande. Entonces, al principio era muy intuitivo, era como de error, de prueba y error. Y luego, en los últimos años, han habido desarrollos que ya la misma, se estima cuál es el ancho de banda óptimo. Es decir, me estiman, la aplicación me estima que el ancho de banda óptimo son 115 puntos. Y ese ancho de banda óptimo va a depender de algunas cosas, va a depender pues de la variable que esté trabajando acá y de la densidad, un poco en términos de lo que decía ahorita Andrés, de la densidad que está aquí alrededor del punto de corte. Y entonces, de acuerdo a ese número de observaciones y de acuerdo a las estimaciones que se vaya a hacer, pues el software le calcula uno el ancho de banda alrededor del punto cero, óptimo para la estimación. Entonces, en ese sentido, es muy posible que cuando ustedes estimen, por ejemplo, esta regresión, le dé un ancho de banda óptimo. Y si estima la regresión para otra línea base, para otra variable de línea base, le dé otro ancho de banda óptimo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues digamos, uno lo que hace es estimar para cada línea base el ancho de banda óptimo, y él le calcula eso. Entonces, no sé si con eso, Andrés, recojo su pregunta. Sí, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, sí, entonces, claro, y ustedes se dan cuenta acá, si ustedes meten todo en la regresión, pues estos individuos de acá son supremamente diferentes a los individuos que están en 500 puntos. Los que están en menos 500 son totalmente diferentes. Entonces, por esa razón, pues los dos grupos son diferentes. Pero los que están aquí en el borde son muy parecidos. Entonces, cada vez que uno estime, él le va a estimar el ancho de banda óptimo. Antes era un poco más trabajo, había mucho más trabajo de estar chequeando cuál era el ancho de banda que uno quisiera, con el que se ve mejor la estimación. Bien, súper. ¿Qué otra pregunta? Listo, no hay más preguntas. Bien, pero las preguntas que hicieron me parecieron muy interesantes, muy, muy, muy chéveres. Vamos entonces a pasar las presentaciones. Entonces, arranquemos con el de Barrera Osorio y Bayona Rodríguez. Este es un paper muy interesante, que ese lo tiene el grupo 10. ¿Quién es el grupo 10? ¿Están los del grupo 10? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Bueno, vamos entonces a arrancar con el grupo 11. El grupo 11 es el de Karen y Jorge, y tienen el de Berlinski y otros. Y creo que David Riveros está, y John Jairo Rodríguez, o ellos se retiraron. ¿Alguien los conoce? ¿Alguien conoce a David Riveros, a John Jairo Rodríguez y a John Rojas? ¿Estudian en la Universidad Nacional alguno de estos estudiantes?
Bueno, entonces, Karen y Jorge, ¿están preparados? Hola, hola, profe, ¿cómo estás? Sí, Bien, estamos bien. preparados. Danos, porfa, 2 minutos, que estamos teniendo un problema con la diapositiva. Un Listo, minutico. vale. Vale. Entonces, bueno, entonces Karen y Jorge presentan ese paper y yo presento el otro. Y como David, no, ellos se retiraron, entonces yo lo presento. Eh, entonces, bien. Hola Hernando, ¿me escucha? Perfectamente, Jorge. Ah, listo, perfecto. No, es que por alguna razón no funcionaba el micrófono y entonces me tocó como cerrarlo y volverlo a abrir, pero ya. Listo, vale. Si quieren ya, ¿tienen para compartir ya? Sí, Listo. vale, entonces ya todos deberían estar viendo la presentación. Sí, señor, ya estamos viendo la presentación. Listo, perfecto. Entonces, vale, entonces hoy Karen y yo vamos a exponer un artículo publicado en 2011 que explora la relación que podría haber entre los resultados que uno ve en el mercado laboral maternal, es decir, por así decirlo, de las madres, y la relación que tiene como con la asistencia escolar de los hijos. Ya les vamos a explicar bien esto. Vale, entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación, digamos, general? ¿Cuál es el efecto de la asistencia de los niños al preescolar sobre el empleo de las madres? ¿Sí? Todos sabemos que el efecto de la asistencia preescolar sobre la educación de los niños o sobre los niños en general, pues es algo muy estudiado, pero por lo menos al momento de publicación del artículo, el efecto que podría tener la asistencia al preescolar de los niños sobre las madres no era tan estudiado. El principal problema, o una de las razones por las cuales esto no había sido tan trabajado hasta el momento, era que, bueno, pues la educación de las madres está altamente correlacionada es decir, si las madres están trabajando o no, puede estar muy correlacionado con si los hijos están atendiendo o no a un preescolar, etcétera. Ellos nos comentan pues que hay una falta de la teoría en la asistencia de los niños al preescolar y pues esto había sido un problema hasta el momento. Esta es una pregunta muy interesante desde el punto de vista de política pública. Eh, en general, para la OCDE y América Latina, las mujeres con niños pequeños, con niños jóvenes, participan menos del mercado laboral. Ese es un poco como el supuesto que ellos tienen del artículo, pero ya les voy a dar algo de información para Colombia. Y es muy interesante desde el punto de vista de política pública porque entonces facilitar el acceso de estos niños a la educación temprana podría tener como un doble efecto. Por un lado, mejorar claramente la educación de los niños a través de su vida, pero además podría tener como un efecto positivo en la participación de las madres en el mercado laboral, ¿sí? E incluso para ese momento ese efecto había sido identificado en algunos estudios de Estados Unidos. Entonces digamos que pues era una pregunta de gran interés en su momento. Ustedes, como ya les vamos a explicar, este cuasi experimento es en Argentina.
No obstante, quisimos hacer como un comentario sobre Colombia, porque cuando uno mira los datos para Colombia, esto lo sacamos de un artículo de Amador, Bernal y Peña, de hecho, en el cual uno se da cuenta que para Colombia, pues ese supuesto del cual ellos parten de pronto no es tan fuerte. Aquí ustedes ven la tasa de participación laboral femenina y además lo ven desagregado según si esa madre tiene hijos entre 0 y 5 años, entre 6 y 17 o mayores de 18. Y pues es interesante porque si ustedes se dan cuenta de 1996 para adelante, se van a dar cuenta que las madres que no tienen hijos menores de 18 años trabajan, de hecho tienen una participación menor que las que tienen hijos pequeños, ¿sí? Entonces las madres que tienen hijos entre 0 y 5 o 6 y 17, de hecho, aparecen participando mucho más del mercado laboral que las que no tienen hijos pequeños, ¿vale? Pero entonces el supuesto general, digamos, o como ellos lo relatan, es que para la OCDE y en general las madres que tienen hijos pequeños pues estarían participando del mercado laboral menos. Ok. Para entender bien, y eso está muy relacionado con la pregunta que hicieron ahorita sobre una regresión, una discontinuidad que no es exacta, sino de hecho es difusa. Entonces, este cuasi experimento pues va a ser en Argentina. Para que tengan un poquito de contexto, en Argentina el año escolar inicia en marzo y termina en diciembre. Algo importante es que si bien la educación primaria es prácticamente universal, ¿sí? La educación preescolar no lo es, ¿sí? De hecho, para la muestra de hogares que vamos a estar utilizando, apenas el 58% de los niños estaban asistiendo al preescolar. Y lo importante aquí, y esta es la fuente de variación exógena que ellos van a intentar explotar, es la siguiente. Como en muchos países del mundo, e incluso creo que acá en Colombia también existen este tipo de reglas, lo que ocurre en Argentina es que para el último año de preescolar, es decir, justo antes de la primaria, exigen que los niños hayan cumplido o vayan a cumplir los 5 años antes de julio de ese año. Es decir, el año escolar comienza en marzo y cuando los niños van a entrar a ese último año de preescolar, les dicen que tienen que cumplir los 5 años, haberlos cumplido ya o cumplirlos antes del 1 de julio. En caso de que el niño cumpla los 5 años después del 1 de julio, entonces no se puede inscribir a ese curso de preescolar y tiene que esperar un año para poder entrar a ese curso. Entonces esa es como la regla general, pero algo importante es que no hay como un mecanismo que esté obligando a los padres a cumplir esto, ¿sí? Entonces de hecho más o menos la cumplen, pero no completamente. Y ahí es donde entra el cuarto bullet, que quizá puede aclarar la pregunta que hicieron hace un momento. Cuando uno mira las tasas de inscripción de esos niños que están en ese, digamos que yo cojo un año escolar, o para un año dado, cojo todos los niños, hay unos que cumplen los 5 años antes del 1 de julio y otros que cumplen después de julio. Entonces resulta que cuando uno mira la tasa, esos niños que están estudiando, todos los que cumplen antes del 1 de julio, apenas el 82 se inscribieron al preescolar. Pero cuando uno mira los que cumplen después del 1 de julio, es mucho menor la tasa de inscripción, es apenas 33%. Entonces, no es exacto, no es que exactamente todos los que después del 1 de julio ya no se inscribieron, pero la tasa de inscripción sí es mucho menor. Entonces, esa es la fuente de variación exógena, como ustedes van a verlo después en forma gráfica, es que para las madres cuyos niños cumplen años cerca del 1 de julio va a haber una discontinuidad en la asistencia al preescolar. Ok, ¿cuál es el conjunto de información que se va a utilizar? Hay dos conjuntos de información, pero el principal es el número 1,
que es la encuesta de hogares. Esta es una encuesta pues, de hogares similar a la nuestra, y ellos, que es muy grande, tienen más de 100.000 encuestas, digamos, en toda su base de datos, pero en realidad, ¿cuál va a ser, cómo se va a limitar toda esa información, que es la que va a ser utilizada en el artículo? Primero, solo van a tomar encuestas desde 1995 hasta 2001, antes de la crisis económica. Van a tomar hogares cuyas madres tienen entre 18 y 49 años y tienen al menos un hijo de 4 años para ese 1 de enero. Entonces, para darles un ejemplo, digamos que se hace una encuesta en marzo, ¿sí? Entonces van a tomar hogares pues, que tengan una madre entre 18 y 49 años y además tengan un hijo de 4 años en ese año. Y para un ejercicio complementario van a tener información de los certificados de nacimiento desde 2002 a 2005. Ok, aquí ustedes ven las estadísticas descriptivas de la primera base de datos, es decir, la encuesta de hogares. Y algo chévere, bueno, van a ver las medias, los promedios de esas variables. Y algo chévere es el primer renglón, que es cómo van a codificar la fecha de nacimiento de los niños. Entonces, si pues, todo el mundo sabe que el año tiene 365 días, pero en años bisiesto puede tener uno más. Entonces, para los niños que nacen el 1 de enero, esa variable de día de nacimiento va a ser menos 182. Y a medida que va corriendo los días, pues va corriendo la variable hasta que termina llegando al 1 de julio. El 1 de julio, esa variable tomaría el valor 0. Y ya más allá del 1 de julio, empieza a tener valores positivos. Entonces, por ejemplo, alguien que nació el 12 de diciembre, el 31 de diciembre, perdón, tendría, esa variable tomaría el valor de 183. Entonces, lo que ustedes ven en general acá en esta tabla es que cuando uno mira la muestra de hogares y la divide en la primera columna, ustedes ven todos los hogares juntos. Luego, en la segunda columna, ustedes van a ver los hogares cuyos hijos de 4 años nacieron antes del 1 de julio. Y en la tercera columna van a ver esos hogares cuyos hijos nacieron en la segunda mitad del año. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en realidad, aparentemente, pues, si uno divide la muestra entre esos dos, prácticamente no hay ninguna diferencia. Las edades de las madres son muy parecidas, los años de educación de las madres son muy parecidos. Bueno, allí ven una diferencia que ya la había nombrado, y es que todos aquellos niños que nacieron en la primera mitad del año, pues el 82% entraron a ese año de preescolar, pero solo apenas el 33% de los que nacieron en la segunda mitad del año entraron a ese año de preescolar. También van a ver en los últimos 3 renglones, son las variables que dan algo de información sobre el mercado laboral de esas madres. Entonces van a tener una pregunta que dice si la mamá trabajó la semana anterior a la encuesta, y tienen también si durante la última semana la madre trabajó más de 20 horas o más. Y por último, tienen el número de horas trabajadas la semana anterior a la encuesta. Entonces, pues si ustedes los miran, se van a dar cuenta que los grupos son realmente parecidos. Profe, veo que tiene una pregunta y Sí. es, ¿cuál es la variable de focalización? Entonces, como en el paper, la variable de focalización, como por ejemplo en Familias en Acción era el puntaje del Sisbén, aquí es la política en donde dicen que si el niño no tiene 5 años o no va a cumplir 5 años antes del 1 de julio, o sea, si antes del 1 de julio,
no puede hacer pre-kinder, que pues en nuestro caso colombiano sería como decirlo así, transición. Entonces no podría asistir a la transición y les tocaría esperar todo un año para poder entrar a transición. Entonces, digamos, ese sería como la variable de focalización de los niños que pueden entrar antes del 30 de julio y los niños que no pueden entrar, que serían los después del 1 de julio. Ese ese es el cutoff, ese es el punto de Ajá, corte. el 1 de julio, exactamente. Es el 1 de julio es el punto de corte. ¿Cuál es la variable de focalización? No estoy entendiendo, perdón. Cuando tú tienes clarísimo el ejemplo con Sisbén. Ujú, Sisbén es un puntaje de 0 a 100. El punto de sí, corte es 11, pero el puntaje es de 0 a 100 y la variable de focalización es ese puntaje de 0 a 100. Y cuando yo voy a hacer la estimación, lo que voy a tomar es las personas que están alrededor del punto de corte. En este caso, en el caso del Sisbén, de 11. Pero mi variable de focalización es un continuo de puntajes del Sisbén, de 0 a 100. Esa es la variable ok. de focalización. Entonces sería la fecha de nacimiento. Exactamente, exactamente. La fecha de nacimiento es la variable de focalización en me parece súper ingenioso además, súper ingenioso. Es las Sí, personas... aunque se tiene que agregar que es porque, digamos, casualmente en esas encuestas de los hogares se tuvo en cuenta la fecha de nacimiento de esos niños, porque normalmente esas encuestas no traían esa variable. Entonces, como que hubo una gran coincidencia. Sí, claro, digamos, ahí es Mm. que estén los datos administrativos, pero aquí, digamos, lo que quisiera resaltar es el ingenio del investigador en decir, bueno, aquí nuestra variable de focalización es la fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento, entonces ahí va a haber gente alrededor del punto de corte, que en este caso es el primero, y alrededor de ese punto de corte las personas deben ser muy parecidas, ¿cierto? Muy, muy parecidas. Pero al final del día, la variable de focalización es el día de nacimiento. Bien, gracias, Carlos. Listo. Hay una segunda tablita de variables descriptivas para los registros de nacimiento. Como les dije, estos son solo para dejarlo más explícito. Las encuestas de hogares o la muestra de encuestas de hogares que ellos van a tomar es desde 1995 hasta el 2001. Los registros de nacimiento son posteriores, entonces son de 2002 a 2005. Y ya se van a dar cuenta para qué los usan, pero en realidad esto no va a entrar en las regresiones, sino esta información la van a utilizar para saber si se está manipulando el umbral, digamos, en la entrada del umbral. Ok, ahora les voy a explicar cómo la idea básica o la estrategia empírica básica, como la más intuitiva, y por qué no la usan, sino van a utilizar como una transformación de esta. Entonces, aquí la variable, recuerden la variable dependiente es alguna variable, aquí se me olvidé escribir el final, pero es alguna variable que pues intente mostrar o intente reflejar cómo están participando las mujeres en el mercado laboral, ¿sí? Ahí van a utilizar varias. Luego tenemos esa variable explicativa S, que es una variable dicotómica, que indica si el niño que en ese año tiene 4 años asiste al preescolar o no. Entonces, nuestro principal parámetro de interés va a ser ese alfa que está allí. Luego en X, pues tenemos una serie de vector de variables explicativas que podrían explicar la variación del mercado laboral maternal. Y por último, tenemos efectos fijos de provincia, que es la J, y efectos fijos de encuesta, que es la S. Entonces, olvidé decirlo, pero los subíndices, la I es hogar, I es hogar, J es provincia o aglomeración, por así decirlo, y S es encuesta. Por último, pues tienen el término de error. Entonces,
Lo importante acá es que si se intentara estimar esta ecuación, habrían dos problemas. Y los investigadores lo van a mencionar, digamos, algo explícito, no es algo que nosotros estemos diciendo que es un problema del paper. Primero, que hay una doble causalidad de estas variables que podrían explicar el mercado laboral de las madres y la asistencia de preescolar a los hijos. Y segundo, que hay algunas variables no observadas que han sido omitidas y que quizá están relacionadas con el mercado laboral de las madres y la asistencia preescolar, como por ejemplo la habilidad cognitiva de la madre. Entonces, esto es como base para explicarles cuál es realmente la estrategia empírica que van a seguir en el estudio. Bueno. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfectamente, te escuchamos. Sí. Bueno, entonces aquí lo que ellos dicen es, bueno, vamos a utilizar una variable instrumental para poder como arreglar o, sí, como que ya no tengamos esos problemas de los que nos estaba hablando Jorge, que es sobre la variable, la doble causalidad y las variables omitidas. Entonces, ellos la variable instrumental que usan, que es nuevamente la probabilidad de si el niño asiste o no asiste al preescolar en ese año respectivo. Entonces, digamos, aquí en esta ecuación número 2, ellos toman una función polinomial de segundo grado. Entonces, el B está indicando el día del nacimiento, que como ya lo había explicado Jorge, va a tomar valores entre menos 182 y 183, dependiendo del día de nacimiento del niño. Y tenemos pues el Z, que este va a ser nuestra variable dicotómica, porque va a tomar un valor mayor o igual a 0 cuando los niños nacieron después del 1 de julio, ¿sí? Entonces, como aquí dice, va a tomar 1 cuando beta sea mayor o igual a 0. Entonces, como que esta es la ecuación que ellos estiman, que es la que mejor podría explicar la asistencia o no asistencia de los niños al preescolar. Entonces, luego toman esta ecuación y la reemplazan en la primera ecuación, llegando a la ecuación número 3, que es la que pues, pueden ver en este momento. Entonces, ahí explican el mercado laboral de las madres, o la empleabilidad de las madres, respecto a la probabilidad de asistencia de los niños al colegio, más lo que veíamos en la primera ecuación, que son como los efectos fijos de la provincia y el vector de controles y como un efecto fijo sobre la encuesta que ellos realizan. Pero entonces aquí pues prácticamente están utilizando una variable instrumental y adicional están realizando una regresión discontinua, borrosa o difusa. Entonces, aquí ellos tienen que empezar a hacer un ejercicio o unas validaciones que, pues, como las hemos visto en clases anteriores y pues en la regresión, es uno que la variable instrumental sea relevante, sea exógena y cumpla el supuesto de monotonicidad. Y por el lado de la regresión discontinua o borrosa, tienen que comprobar que no haya manipulación de la variable de focalización, es decir, de la fecha de nacimiento. El segundo es verificar que las otras variables explicativas de control sean continuas en el umbral Z, que el comportamiento de la variable resultado, que el comportamiento de la variable resultado sea igual en otros valores de Z, entonces ahí hacen como una especie de placebo. Y el cuarto es comprobar la sensibilidad de los resultados ante el cambio del ancho de la banda. Entonces, inicialmente, ellos dicen que efectivamente las personas podrían inducir
a la fecha de nacimiento. Entonces podrían de pronto manipular la fecha de nacimiento de los niños por medio de dos cosas, que las madres puedan tener cesárea. Entonces cuando las madres tienen cesárea se pueden escoger el día de la operación y podrían manipular el día en que quieren que nazca el niño. Y dos, por inducir a la labor de parto. Entonces, aquí dicen que efectivamente si hay una especie, en esta gráfica lo que vemos es que si hay algo de manipulación en cuanto a la fecha de parto, que son, que son en los días festivos. Entonces, los sábados y los domingos, como ven, hay un menor porcentaje de nacimientos que en comparación a los días de entre semana. Sin embargo, eso puede ser por la programación de las cesáreas, ¿no? La gente no la es, programan un domingo. exactamente, exactamente. Entonces ellos dicen como efectivamente si hay algún tipo de manipulación, pero lo que dicen es como, bueno, pero miremoslo en el punto de corte en el que nosotros estamos viendo. Entonces ellos, que es este cuadro que está aquí a la derecha. Y entonces aquí pues podemos ver que efectivamente la variable es prácticamente homogénea en el umbral que es el 1 de julio de cualquier año. Entonces, digamos, para hacer estas visualizaciones, ellos ahí utilizan que es la información que Jorge decía, que es de los nacimientos, no de la encuesta. Entonces, entonces también ellos pues hacen otras pruebas con las semanas de gestación de los niños y ven que realmente no hay discontinuidad de la variable en el punto de corte de interés, que es el 1 de julio. Entonces, por tal motivo, ellos dicen que efectivamente no hay manipulación de la fecha de nacimiento y que asimismo, y que por esto mismo también comprueban la exogeneidad de la variable instrumental, porque no hay manipulación de la fecha de nacimiento. Entonces, bueno, luego se quiere revisar que efectivamente sí haya una discontinuidad de la asistencia de los niños al colegio y pues aparte de algo visual también realizan unas regresiones para mirar esta variable. Entonces ellos toman los niños de 3 años y los niños de 4 años. Escogen los niños, los más jóvenes y los que no son los más pequeños de la familia, es decir, que hay más niños pequeños en los hogares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los niños de 3 años, la discontinuidad de ir o no de ir al colegio después del 1 de julio es muy, muy bajita, la probabilidad es muy pequeña, en comparación con los niños de 4 años, que la probabilidad de ir al colegio sí aumenta. Y pues vemos un poco lo que y también decía Jorge, que de la asistencia escolar a los niños. Esto que vemos aquí visualmente, ellos lo comprueban y en una regresión en donde efectivamente los estimadores son significativos, es decir, que esta diferencia es significativa y grande, por decirlo así, para poder tomar esta variable como umbral o como posibilidad para poder demostrar lo que quieren demostrar sobre el efecto de la empleabilidad de las madres. Entonces, también adicionalmente, como decíamos, y como algo más que ellos tienen que probar, es la continuidad de las variables de control sobre el umbral. Entonces, ellos, o sea, aquí nada más muestro la escolaridad de la madre, porque es la que presentó como un problema, pero ellos lo hacen para la edad de la madre y para cuando el niño es hombre o mujer. Entonces, cuando el niño es hombre, cuando los niños, pues, es un hombre o es una mujer, es uniforme, la variable es uniforme en el umbral, al igual que la edad de la madre. Sin embargo, lo que ellos ven es que la escolaridad de la madre no es continua en el umbral. Entonces, digamos, aquí lo podemos ver. Esta es la escolaridad, esos son los años de escolaridad de la madre. Y pues aquí vemos el umbral y aquí vemos como la discontinuidad de esos años de escolaridad en la madre. Un momento, por favor.
Ok, bueno, se me pasó decir que otra de las variables, dado que se toma como una variable instrumental, devolviéndome un poco a las anteriores diapositivas, es que ellos tienen que comprobar el supuesto de monotonicidad. Entonces ellos dicen que hay un supuesto de monotonicidad débil y que efectivamente los estimadores son informativos sobre el comportamiento de los compliers, de los que pues como que cumplen la regla. Entonces, que dicen que para aquellos niños que cumplen 5 años durante es decir, para los niños que cumplen 5 años en el año académico. Y en el grupo hay un subgrupo que son los no compliers, que incluyen los hogares que eligen enviar sus hijos al colegio por 2 años o más. Y estos entonces estarán influenciados por la fecha de corte escogida. Entonces, en contraste, lo que ellos tienen son que los compliers escogen enviarlo solamente un año al colegio y los no compliers escogen llevarlo 2 años, enviarlo 2 años al colegio. Entonces ellos dicen que estos estimadores son más generalizados a hogares que al escoger menos años de escolaridad pueden ser hogares más pobres o con menos acceso a crédito o con menos acceso a educación escolar. Entonces, como que eso es lo que dicen un poquito de los estimadores por un supuesto débil de monotonicidad. Entonces, bueno, siguiendo otra vez con la diapositiva que estamos viendo en pantalla, efectivamente la escolaridad de la madre es discontinua. Entonces, ellos pues más adelante con esta hacen unas pruebas de robustez al respecto. Entonces, aquí en la asistencia al colegio, sale significativo, que es lo que uno se espera, es decir, que la diferencia de la asistencia al colegio sea significativa, porque eso es lo que nosotros queremos ver, es decir, esto es lo que está mostrando esta imagen, ¿sí? La discontinuidad en la asistencia de los hijos, pero no queremos ver una diferencia en la escolaridad de la madre. Entonces, en la primera columna es un poco los resultados que observaron al hacer las regresiones individualmente. Aquí en la segunda y en la tercera regresión lo que ellos hacen es incluir una función polinomial de tercer y cuarto grado para mirar cómo se comportan y efectivamente persiste el problema de la escolaridad de la madre, o sea, hay un desbalance entre antes del umbral y después del umbral. En el cuarto y en el cuarto y en el quinto, en la cuarta y en la quinta regresión, lo que hacen es tomar diferentes, no diferente base de datos, sino como diferente tamaño de la base de datos. Entonces, en el cuarto toman desde abril a septiembre y en la 5 toman una semana menos, o sea, una semana menos de abril y una semana menos de septiembre. Y de nuevo, pues hacen la regresión. Y igual persiste el problema de la escolaridad de la madre y efectivamente sigue la diferencia de asistencia escolar. En el sexto, lo que hacen es ponerle como los efectos fijos de la encuesta, del año de la encuesta en la que la hacen. Y el 7 y el 8 son los placebos que ellos ponen para mirar que los resultados de la asistencia sea igual como durante el año que ellos están viendo. Entonces ellos ponen en el 7 es si digamos el umbral no fuera el 1 de julio, sino que el umbral fuera se me olvidó la fecha. Un momento, ya les digo. Si fuera el 1 de abril. Entonces, si es el 1 de abril, ¿cómo se comportarían los datos? Y efectivamente sale no estadísticamente significativo la asistencia del colegio, que pues es algo positivo porque quiere decir que no es como una discontinuidad, que es una discontinuidad de fondo, o sea, que realmente sí se está dando. Y luego ponen si el niño hubiera nacido el 1 de octubre, que sería la regresión número 8. E igualmente sale que la diferencia no es estadísticamente significativa. Entonces, esto le da como un peso a los datos y efectivamente dicen que la discontinuidad
efectivamente se da para el 1 de julio. Bueno, yo luego de hacer estos checks, corren la regresión, corren la ecuación número 2 que les mostraba anteriormente para mirar los resultados de la asistencia al colegio sobre el trabajo, la empleabilidad de las madres. Entonces, ellos lo toman para los niños que tienen 3 años y para los niños que tienen 4 años, ¿cierto? Y, y lo hacen para los niños más pequeños del hogar y para los niños que no son los más pequeños del hogar. Entonces, aquí lo que vemos es que efectivamente los niños que no asisten al colegio, que son los niños después del 1 de julio, tienen un efecto negativo sobre sobre si las madres trabajan, sobre si las madres pues trabajan, como esa es la probabilidad de que las madres vayan a trabajar. Entonces aquí los que los autores dicen es que más o menos esta probabilidad de no asistencia está entre menos 0,066 y menos 0,58, que es como que es lo que nos están diciendo es los niños después del 1 de julio que no están asistiendo tienen una probabilidad negativa de hasta 0,058. Y aquí en esta última que está por horas trabajadas, nos está diciendo que las madres de los niños que no asisten al colegio trabajan con los controles, trabajan 2,3 horas menos que las madres de las madres de los niños que efectivamente sí se inscriben antes del 1 de julio al preescolar. Entonces, bueno, luego de hacer esto, luego de obtener estos resultados, lo que hacen es, y aquí viene un poquito una pregunta sobre también la clase de regresión discontinua, aquí efectivamente ponderan esa probabilidad de asistencia, que es lo que el profesor explicaba en la diapositiva ahorita al inicio de la clase, y estiman por mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas, la ecuación número 1 que veíamos al principio, pero ya ponderando la probabilidad de asistencia. Y son estos resultados que vemos acá. Entonces aquí nos cambia un poquito cómo interpretamos los datos, porque aquí ya aquí vemos que lo estamos interpretando como de forma negativa hacia la empleabilidad de la madre, pero aquí lo que estamos diciendo es, si el niño efectivamente sí asiste al colegio, entonces esto tendrá un efecto en la empleabilidad de la madre positivo, es decir, porque podrá ir a trabajar. Entonces, este es el gran resultado que ellos comparten, y es que si el niño asiste al colegio, las madres tendrán una probabilidad del 19,1% de trabajar o van a poder trabajar 7,7 horas más si efectivamente el niño asiste al colegio. Aquí nuevamente hacen de nuevo unas pruebas como de robustez de los resultados, en donde vuelven a poner como no me acuerdo, o sea, en la segunda ecuación que yo les mostraba, que hacen como una función polinomial. Entonces, esta función polinomial la cambian por una de 3er grado y por una de 4º grado. Y como vemos aquí, ese cambio no refleja ningún efecto sobre el mercado laboral de las madres. Luego, en el 4º le cambian el ancho de banda de abril a septiembre. En el 5º nuevamente le quitan una semana a cada uno de los lados. Y en el 6º, en la 6ª regresión, le ponen como un efecto a las encuestas. Entonces, aquí vemos que los resultados en la 5ª y en la 6ª regresión son consistentes a los resultados estimados en la primera ecuación. Entonces, a un ancho de banda más pequeño,
los resultados siguen siendo consistentes con el primero, que es tomando como toda la ventana inicial, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y en el sexto, pues es como solamente nos sale significativo las horas de trabajo adicional, que serían 13 horas de trabajo adicional si los niños efectivamente asisten al colegio. Bueno, finalmente los autores dicen como, bueno, nosotros queremos ver qué más podría afectar, cómo más se podría haber afectado el trabajo laboral o la asistencia de los niños. Por ejemplo, si por ejemplo, si miraran la edad de las madres o los años de escolaridad de la madre, ¿sí? Entonces, ellos ponen como 4 variables adicionales. Entonces, si la madre es menor de 35 años, si la madre es mayor a 35 años, si la madre es menor de 35 años, si la madre ha terminado su bachillerato o tiene más años de escolaridad después del bachillerato, o si la madre efectivamente no terminó el bachillerato y pues tiene menos años de escolaridad. Y adicionalmente ponen... y adicionalmente hacen otra revisión, y es con los niños de 5 años y con los niños de 6 años. Entonces ya dejan aparte los niños de 4 años. Entonces, en cuanto a estos resultados heterogéneos, lo que ellos dicen es que primero no hay ningún efecto significativamente diferente entre las madres que tienen diferentes edades sobre la asistencia del colegio. Entonces, o sea, digamos, no hay ningún efecto, o sea, el niño va a dejar de ir al colegio después del 1 de julio por la regla ya preexistente y no por la edad que tienen las madres. El segundo es que los niños quienes tienen madres con menores años de escolaridad y nacieron el 1 de julio o después, tienden a tener menor probabilidad de asistencia en comparación con las madres con un mayor número de años de educación. Sin embargo, cuando ellos miran esta diferencia, ellos dicen que esta diferencia no es estadísticamente significativa. Adicionalmente, también revisan esta variable que era ruidosa, que era la escolaridad de la madre. Ya les cuento los autores que dicen al respecto. Y dicen que parece balancearse cuando se toma en cuenta si las madres tienen una educación menor de bachillerato. Pero dicen que esto también puede ser un poco por construcción de los datos y no están 100% seguros de que eso sea como la solución a este desbalance en la escolaridad de la madre. Y cuarto, dice que hay efectos negativos, es decir, ya habíamos visto que habían efectos negativos sobre la empleabilidad de la madre cuando los niños efectivamente no pueden asistir al prejardín, pero hay unos efectos también negativos cuando las madres de los niños tienen más de 35 años, es decir, son más viejas, y también tienen menos años de escolaridad. Entonces, estos son mayores. Sí, mayores, perdón. Mayores, y cuando tienen menos años de escolaridad. Espérate, veo una pregunta, entonces no sé si voy a contestarla. Dice, no me queda clara si se hizo algo, se le dio solución a la discontinuidad que presentaba una de las variables. Sí, entonces efectivamente lo que les decía, que había un desbalance en la educación de la madre, y ellos lo que dicen es como las madres de los niños que nacen antes del 1 de julio son más educadas. Entonces ellos dicen que puede ser que las madres menos educadas tuvieran que haber trabajado y que cuando se hizo la encuesta no se les encuestó porque estaban trabajando. Pero entonces ellos dicen que esto realmente no es como muy certero, porque si hicieran eso tendrían que haber sacado prácticamente el 38% de las madres de toda la encuesta.
Entonces, como al no encontrar, entonces ellos dicen que probablemente sea más un ruido de los datos que efectivamente un desbalance de los datos, pero que ellos no pueden estar 100% seguros sobre, sobre que sea efectivamente un ruido o que sea efectivamente algo que sí se está mostrando. Sin embargo, ellos dicen que si efectivamente esto está desbalanceado, va a haber un sesgo positivo, dado que hay una correlación entre la escolaridad de la madre y la empleabilidad. Entonces, pues los resultados podrían tener un sesgo positivo del estimador. Y el otro resultado, lo que les decía, es de los niños que cuando se hace la regresión con niños de 5 y 6 años. Entonces, en los niños de 6 años no hay ningún efecto significativo, pero en los niños de 5 años sí. Efectivamente, cuando se hace la regresión con niños de 5 años, la empleabilidad de las madres sigue siendo afectada negativamente cuando no asisten al colegio. Entonces ellos dicen que puede ser por dos razones. Uno, porque para conseguir trabajo puede ser demorado, es decir, toma tiempo. Y el otro sentido es que en los 5 años ya hay otra discontinuidad, por decirlo así, y es que los niños entran a primero de primaria. Entonces, ellos dicen que esto puede reflejar una madurez del niño y también algo como que las familias piensan, y es que los niños no están lo suficientemente maduros, entonces ellos no se sienten preparadas para no seguir cuidando a los niños que están en transición, y por eso demoran más en ir a buscar trabajo y conseguir un trabajo. Entonces, esto es un poquito sobre los resultados heterogéneos que ellos muestran. Ok, y por último, bueno, pues ustedes se dieron cuenta que, digamos, los resultados de la estimación no son completamente fuertes. En realidad, es una especificación muy particular en la que ellos obtienen que la variable de interés es significativa y ni siquiera a los niveles que uno le gustaría. Digamos, el principal problema que nosotros vemos en el diseño, y que es el primer bullet que está acá, es que se viola el supuesto de continuidad en la línea base para los años de educación de las madres. Ellos pues le dan varias vueltas al tema, pero pues respondiendo puntualmente a la pregunta que teníamos, al final no lo solucionan. Y otra cosa, digamos, nosotros creemos que es un problema y de hecho nos costó trabajo entenderlo, y es lo siguiente. Recuerden que estas son encuestas a hogares, y entonces digamos que hacen la encuesta en un determinado día de abril. Le preguntan al hogar, bueno, ya sabemos que el hogar tiene un hijo de 4 años, que muy seguramente, bueno, para abril ya sabría, digamos que en marzo, la encuesta la hacen en marzo, entonces en ese marzo seguramente entrará o no al colegio. Pero es un poco raro porque el outcome, la variable endógena, recuerden, le preguntaban a la madre si había trabajado la semana anterior, cuántas horas había trabajado la semana anterior, etc. Y es un poco raro porque el niño entra al colegio, digamos, ese marzo, y ya le están preguntando a la madre si trabajó la semana anterior, ¿sí? Entonces a nosotros nos costó un poco de trabajo entenderlo, y creemos que es un problema porque uno siente que tendría mucho más sentido mirar el resultado sobre el mercado laboral maternal, pero un tiempo después, digamos 6 meses o quizá a final del año, ¿sí? Entonces, eso fue algo que nos costó trabajo entender y que creemos que es un problema, y quizá por eso es que los resultados son tan débiles, porque, digamos, el niño o los hijos entrarían al colegio o al preescolar, la mamá ahora tendría más tiempo, pero en realidad el resultado sobre el mercado laboral uno solo lo vería unos meses después, por ejemplo. Y esas son como las dos principales líneas que nosotros creemos que sería un problema, pero pues aparte de eso, pues ustedes se dan cuenta que los resultados no son realmente, pues no son contundentes, por decirlo así. Pero habría que mirar en otros países y en otro tipo de sistema educativo si de verdad se podría encontrar una relación entre la asistencia escolar
preescolar y el mercado laboral de las madres. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Karen. No sé si hay alguna otra pregunta sobre el paper. Yo quisiera aquí destacar dos cosas del paper, digamos, que creo que son importantes, y es la variable focalización, que no es una variable como tan usual. Entonces, si tenemos una política que pone como fecha, como una fecha, la determinación o que divide a personas en tratadas y no tratadas a partir de una fecha, pensarse en los días alrededor de esa fecha como variable de focalización me parece pues interesante. Claramente pues tiene problemas como todos los papers, pero lo que me parece interesante es que es una primera aproximación a entender si este primer año de educación es importante o no. Y pues digamos en ese sentido pues tiene eso de interesante. Pues sí, tiene problemas como ustedes los dicen, pero creo que para sacarle un poco el jugo a este paper con relación al tema que estamos tratando, quisiera pues resaltar nuevamente lo importante de la variable focalización, del punto de corte, del trabajo que hacen por tratar de mostrarle al lector que tratan de tener, de mostrar que hay evidencia de no manipulación, que hay evidencia de continuar en línea base, de algunas variables, digamos, eso es, digamos, como lo interesante del paper, un poco en clave de lo que estamos viendo. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Me dice Raúl está por ahí, ¿cierto? Raúl. Sí, profe, buenos días. Raúl, me dijo que usted podía presentar, ¿cierto? Sí, señor, la presentación está lista. Pues no sé, si le parece bien. Es que la verdad lo estaba pensando. No, pues por mí no hay problema, digamos, fue porque Susana No, sí, es que la verdad, pues yo le envié correo porque pues me he dado cuenta que como estoy una persona muy organizada, pues no quería no afectar la clase en ese sentido. Pero pues si hay la posibilidad de que yo pueda presentar con Susana, pues obviamente pues sería mucho mejor. La presentación sería mucho mejor. Pues no sé, pues si quiere, Y pues yo ahora, entiendo profe, pues es que la verdad no sé si vaya a dejar usted un taller de laboratorio de variable discontinua. Y en ese caso creo que sería muy importante también ver pues, el laboratorio que usted nos va a presentar al final de la clase. sí, pues digamos, hagamos una cosa, Raúl, presento el laboratorio, trato de usar cerca de unos 50 minutos y seguimos con su presentación, ¿le parece? Listo, profe, perfecto. Listo, entonces vamos a tomarnos 2 minutos de descanso mientras que mientras que ustedes logran bajar, yo ya les puse en la aplicación, ya les puse en la plataforma el laboratorio, bajen los archivos, son dos, un punto do y una base de datos, bajen los archivos y en 2 minuticos volvemos a conectarnos, ¿listo? Profe, qué pena, una pregunta. Señora. Yo sé que, obviamente, aunque fue nuestro paper, me quedó algo que, pues, intuitivamente lo entendí, pero como que no en como no en la especificación como tal. Y tiene que ver también con lo que explicabas en la clase cuando se hace la ponderación de la probabilidad de entrar o no entrar al programa. Entonces, ellos efectivamente hacen esa ponderación, pero digamos, en unas regresiones uno lo veía como de forma negativa, y en la otra regresión ya se veía como en forma positiva. Entonces, no sé si cuando ellos hacen esa ponderación es la diapositiva que tú mostrabas de la última que mostraste cuando explicaste al inicio de la clase, pero no entiendo cómo ese cambio.
Bueno, lo que se hace, se puede hacer de varias maneras. Hoy les voy a explicar una de las formas en el laboratorio y con eso de pronto te aclara un poco la cosa, pero ellos lo hacen con mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas, ¿cierto? Entonces, cuando lo hacen con mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas, lo que están haciendo al final del día, lo que está por detrás, es poder en la primera etapa lo que hacen es correr la probabilidad de entrar al programa en función, entrar al programa en función de la probabilidad de participar del programa. Entonces, la primera etapa es cómo se recoge entrar al programa o qué parte de entrar al programa es recogido por el salto en la probabilidad de participación del programa. En otras palabras, entrar al programa como función, entrar al programa como función de la variable de focalización. Por eso la variable de focalización ahí es fundamental. Esa es la primera parte de la regresión. Y la siguiente parte de la regresión es estimando ese D, que es el de gorro, recuerden un poco lo de variable instrumental, estimando ese de gorro, eso lo colocan en la siguiente etapa. Entonces, claro, es posible que en la primera etapa, pues me imagino que lo que tú estás preguntando es que puede ser que les esté dando negativo, ¿cierto? Pero recuerda que aquí estás mirando son como las correlaciones entre esos dos. Entonces, Ok. entonces la primera etapa toma qué cosa de la variable instrumental, en este caso la fecha de nacimiento, qué cosa de la variable instrumental explica estar tratado o no. Y la siguiente etapa utiliza esa estimación para estimar el efecto del programa. Por eso es un mínimos cuadrados con 2 etapas. Lo que yo voy a hacer ahorita en el laboratorio es una regresión no paramétrica, que es un poco, digamos, diferente, pero también que se hace en 2 etapas. Esa es la intuición detrás de eso, Karen. Ah, ok. Vale, Listo, gracias. entonces es por eso, porque son en 2 etapas. Listo. Entonces, en un minuto ya arrancamos.